Bueno, pues como siempre y antes de empezar, daros las gracias a todos los que os estáis suscribiendo. Os animo a suscribiros a los diferentes canales y plataformas donde estamos. Me ayudáis muchísimo y también compartirlo con vuestros amigos si estos vídeos os están ayudando. Recordad que el enlace a todos los recursos que vamos a ver lo vais a tener abajo en la caja de comentarios y cualquier duda que tengáis, pues si me la ponéis por ahí os responderé. También abajo tendréis todas las redes sociales donde estamos y el correo electrónico para cualquier duda que tengáis. En el vídeo de hoy vamos a ver vamos a hablar un poquito sobre el coronavirus. En la primera parte vamos a ver algunos datos importantes y en la segunda parte del vídeo vamos a ver cómo este virus está afectando a la economía china y al resto de economías. Y daré un poquito mi visión de cómo yo veo esto y cómo creo que va a afectar a los diferentes mercados y en particular a Bitcoin. Y bueno, no me enrollo más y vamos a comenzar. Bien, bueno, pues lo primero que tenemos que saber qué es exactamente el coronavirus. Para ello nos vamos a ir a la página oficial de la Organización Mundial de la Salud y vamos a ver qué es el coronavirus, como ellos lo definen. Los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus causante del síndrome respiratorio de Oriente Medio y en el que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo. Un nuevo coronavirus es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes en el ser humano. Los coronavirus pueden contagiar de los animales a las personas. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, sabemos que el SARS se transmitió de la civeta al ser humano y que se han producido transmisiones del MERS, del coronavirus, del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no han infectado al ser humano. Esas infecciones suelen causar fiebre y síntomas respiratorios, tos y disnea o dificultad para respirar. En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio grave severo, insuficiencia renal e incluso la muerte. Las recomendaciones habituales para no propagar la infección son la buena higiene de manos y vías respiratorias, cubrirse la boca, la nariz al toser y estornudar, y la cocción completa de la carne y los huevos. Bueno, pues con esta definición ya sabemos más o menos lo que es el coronavirus. Es un virus que se ha transmitido de los animales hacia los hombres porque se han ingerido algún tipo de animal que contenía este virus, y también sabemos que existen otros coronavirus que están actualmente en el reino animal y que todavía no han sido transmitidos a los seres humanos. Bueno, pues ahora vamos a volver al mapa mundial y vamos a ver qué tal extendido está este virus. Bueno, como podéis ver en esta página, nos dan información por países y por regiones, tanto del número de infectados que hay, por ejemplo, en China, en Sur Corea, en Italia o, por ejemplo, en mi país, en España. Y también nos da información de cuántos contagiados hay, de cuántos se han recuperado y cuántos han muerto. Como podéis ver, bueno, por ejemplo, en España hay 282 casos confirmados, de los cuales 2 se han recuperado y 3 han causado la muerte. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta respecto a este virus es que depende del gobierno, pues puede existir casos que se estén ocultando o que no se estén diagnosticando, por lo que estas estadísticas son muy relativas, puesto que ya sabemos que, por ejemplo, en Tailandia han catalogado al coronavirus como una especie de resfriado, por lo que no se están diagnosticando ni reportando casos, por lo que podría ser mucho más el número de infectados de los que tenemos actualmente en las estadísticas. El sitio donde más casos tenemos es en China, donde hay 80.600 casos, de los cuales 53.810 ya se han recuperado y se han producido 3.042 muertes. Otro aspecto que tenemos que tener también en cuenta es qué rango de edades son los que más se están afectando por este virus. Bueno, los rangos de edades donde son más propensos a contraer este virus, pues lo podemos ver en esta gráfica. Son a partir de más de 80 años, entre 70 y 79 ya tienen un 8%, entre 60 y 69 un 3,6% y entre 50 y 59 años un 1,3%. También hay que hacer bastante énfasis en que si tienes problemas respiratorios, también tienes un alto grado de mortalidad en este virus, ya que es un virus que afecta a las vías respiratorias.
Por otro lado, vamos también a ver cuál es la tasa de mortalidad de este virus. Para eso, de nuevo, vamos a irnos a la Organización Mundial de la Salud, que reportó que el 3,4% de los casos que se confirman de coronavirus puede llegar a la mortalidad. Hay que tener en cuenta que este dato ha cambiado bastante, incluso hubo unos datos que hablaban del 2% en China y de un 0,3% fuera de China, pero bueno, los últimos datos que tenemos pues son que el 3,4% de los contagios de coronavirus pues acaban en muerte. Un aspecto cuanto menos curioso sobre el coronavirus es el nivel mediático que ha tenido y la repercusión mediática que ha tenido este virus. Si nos vamos a unos datos que podemos ver sobre la gripe, actualmente la gripe mata más de 646.000 personas en todo el mundo cada año, ¿vale? Como podéis ver, la gripe actualmente pues mata a más gente que el coronavirus, pero es cierto que el coronavirus ha tenido una repercusión mediática bastante relevante. Uno de los aspectos importantes que más asusta de este virus no es su mortalidad, sino más bien su nivel de propagación. Para hacernos una idea de cómo es el nivel de propagación del coronavirus respecto a los días que van pasando, pues aquí os traigo otra información. ¿Vale? Vamos a quitar el volumen y vamos a ver un vídeo donde nos compara diferentes virus, desde el ébola pasando por el SARS y el coronavirus y otros virus más, y vemos cómo conforme va pasando los días el virus del coronavirus aumenta exponencialmente. Bien, vamos a ampliar pantalla para que lo veáis más claro y vamos a verlo. Podemos ver como el día 9, bueno, pues el SARS se dispara, el ébola se mantiene más o menos estable y vamos viendo cómo el coronavirus, que es esta línea, va subiendo conforme va aumentando los días. Ya vamos por el día 20, vemos como el coronavirus empieza a dispararse de manera exponencial. Y vemos que a partir del día 27 el coronavirus se dispara de manera proporcional y rebasa al SARS, al ébola y al MERS. Y bueno, pues podemos ver cómo conforme van aumentando los días el resto de virus se mantiene de una forma estable y el virus se dispara. Bien, dejando de lado lo que son los aspectos más técnicos, por decirlo de alguna manera, del virus, ahora nos vamos a centrar cómo está afectando a la economía. En la pantalla que estáis viendo ahora tenéis un gráfico del MSCI World, el índice, y podéis ver en cada puntito todos los virus o todas las epidemias que han asolado en los últimos años, desde 1980 hasta la actualidad, cómo se ha comportado este índice respecto a la aparición de los diferentes virus. Como podemos ver, bueno, pues ha habido virus que al mercado no han afectado, otro tipo de virus que, por ejemplo, el SARS apareció en 2003 en lo más fondo del mercado, por lo que no afectó mucho. Luego, por ejemplo, aquí también tenemos a otro virus que también entró en la parte baja del mercado y como desde 2009 más o menos hacia la actualidad, pues han ido apareciendo diferentes virus, el MERS, el ébola, el rubeola, el Zika y el ébola en los últimos años. Como podemos ver que, bueno, no han afectado tanto como el coronavirus sí está afectando a la economía. Y para mí el principal factor de que este virus esté afectando tanto a la economía es que el epicentro está teniendo lugar en China. Muchos de estos virus, bueno, pues han tenido casi todos lugares, su epicentro en África, que por desgracia es un continente que por ahora está subdesarrollado y no afecta mucho a la economía mundial. Pero el problema que tiene China es que es la fábrica del mundo. Y viendo cómo el país se ha parado casi en su totalidad, está habiendo mucha crisis de suministro, como pues, por ejemplo grandes industrias como puede ser iPhone o puede ser empresas manufactureras, utilizan muchos materiales que vienen de China. Y al pararse la economía china, pues se ha habido una crisis de stock y muchas industrias se están quedando sin materiales para seguir su fabricación. Y por eso creo que este virus está afectando tantísimo a la economía,
ya que, como he dicho antes, China es la fábrica del mundo. Para hacernos una idea de cómo este virus está afectando a la economía china, aquí os traigo una serie de datos facilitados por el Twitter de Gurus Blog, que os animo a seguirlo ya que aportan mucha información de valor. Bueno, como podemos ver, pues actualmente cerca del 50% del Producto Interior chino y el 30% de su población se encuentra en ciudades en cuarentena. Un dato muy importante y que podemos ver como en estas ciudades existe la mayor concentración de chinos y del Producto Interior Bruto y se está viendo afectada por esa cuarentena. Otro aspecto importante es que tras la transición inmobiliaria en las transacciones inmobiliarias en las 30 principales ciudades chinas, tras la parada normal de cada año nuevo chino, el sector se ha quedado en encefalograma plano. Como podemos ver en esta gráfica, pues aquí tenemos la parada que todos los años ha tenido lugar en la celebración del año chino. Pues podemos ver como la línea del 2020, tras ese año, el resto de años pues ha habido repuntes, luego ha habido caída, pero siempre ha habido un repunte desde 2016 hasta 2019. Pero vemos como en 2020 se encuentra totalmente parada lo que es la economía inmobiliaria china. Otro aspecto importante es que los chinos han dejado de comprar y vender casas, también han dejado de ir al cine. Es un dato un poco banal, pero que si lo sabemos entender y leer, al final ir al cine pues es el hábito o las costumbres normales de una ciudadanía. Y podemos ver cómo este parón, esta cuarentena de las principales ciudades chinas, pues están afectando a hábitos tan normales como es el ir al cine. Otro aspecto también importante que habla mucho de la economía consumista es que caen las ventas de coches. Podemos ver desde que apareció el virus, desde que se tuvieron los primeros reportes, pues vemos cómo ha descendido de manera brutal desde enero de 2020. Y por último, otro dato también muy importante es que la deuda china, que ya dio un fuerte salto a finales del año pasado, superando más del 300% del Producto Interior Bruto, va a seguir escalando con la actual parada de su economía. Si entendemos este dato, pues al final, ante la parada de la economía china debido a la cuarentena que están viendo en las principales ciudades, el gobierno chino no le va a quedar otra que cuando quiera reactivar la economía, cuando ya elimine todas esas cuarentenas, pues va a tener que darle al mercado mucho dinero público, meter mucho dinero público en la economía china para volver a reactivarla. Otro aspecto que también está afectando a la economía, pues aquí en el periódico Zero Hate, que también lo vais a tener abajo en la caja de comentarios, pues podéis ver diferentes gráficas de cómo, por ejemplo, desde que el coronavirus se ha extendido y ha obligado a la cuarentena de las principales ciudades chinas, pues el consumo de carbón y ventas de propiedades han caído drásticamente. La línea roja es el 2020. Aquí tenemos el nuevo año chino, que siempre separa la economía, pero podemos ver cómo en el resto de años, pues el consumo se dispara cuando las ciudades vuelven a la normalidad después de este nuevo año, y vemos cómo en 2020 la gráfica roja sigue en encefalograma plano total. Las ventas de propiedades igualmente después del nuevo año se vuelven a disparar y a retornar a unos niveles normales, y vemos como en 2020 pues está casi a cero. Y pues aquí podemos ver diferentes gráficos, como por ejemplo los índices de congestión del transporte. De nuevo, después del año chino, los restos de años de 2017 a 2019 pues vuelve a unos niveles normales, porque al final la gestión y la congestión del tráfico es horrible en China, y vemos cómo en 2020 sigue en encefalograma plano. Con todos estos gráficos pues podemos ver cómo este virus está afectando a la economía china, y como he dicho anteriormente, al final China es la fábrica del mundo, y cómo estas cuarentenas en las principales ciudades pues están llevando a una crisis de suministro en el resto de continentes. Para hacernos una idea de cómo está afectando esto al resto de las economías fuera de China, aquí os traigo otro dato curioso,
y es que el SP500 corrigió más de un 15% en una sola semana. Y se han llevado, este virus se ha llevado el dudoso honor de ser la corrección más rápida de toda la historia de la bolsa. Como podemos ver en la gráfica, aquí tenemos el coronavirus, corrigió un 10% en menos de 6 días. Podemos ver que en agosto del 81 se llevó casi 200 días para corregir un 10%. En marzo del 60 se llevó casi 160 días para corregir un 10%, y podemos ver cómo lo más que se le asemeja es la crisis de febrero de 2018, que se llevó casi unos 20 días para corregir un 10%. Podemos ver cómo este virus ha llevado a una corrección de un 10% en solo 6 días, que es casi una semana. Una auténtica barbaridad. Teniendo claro de cómo este virus está afectando a los mercados económicos, como inversores, lo más normal es que huyamos a activos refugio. En nuestro caso, pues ya sabemos que soy un enamorado de Bitcoin, y para mí es el activo refugio perfecto. Pero la realidad es que vamos a analizar cómo se ha comportado Bitcoin ante la crisis del coronavirus. Bueno, como podemos ver en la gráfica, desde que empezó la crisis del coronavirus, la realidad es que Bitcoin no ha aumentado de precio y no ha actuado como reserva de valor a corto plazo. Y podemos ver desde febrero, desde las primeras semanas de febrero, bueno, pues Bitcoin ha tenido un descenso de, bueno, vamos a verlo, de más o menos del 20% desde su valor. Ha bajado desde los 10.400 a un mínimo de los 8.400. Pero la realidad es que si nos vamos al oro, que es el activo refugio más extendido, pues nos podemos encontrar que en la semana más negra, donde más se hizo énfasis en la crisis del coronavirus, el oro también mostró muchísima volatilidad, bajando también casi un 10%. Tener en cuenta que, bueno, un 10% para el oro es una barbaridad. Para los que vengáis de Bitcoin, bueno, pues ese tipo de volatilidad os parecerá irrisoria, pero para el oro y el mercado tradicional es muchísimo. Lo que al final yo saco como conclusión es que el coronavirus está trayendo mucha volatilidad y mucha incertidumbre al mercado, y ni siquiera un activo refugio como el oro, que ha sido históricamente el más utilizado, pues podemos ver cómo con esta crisis del coronavirus también ha presentado muchísima volatilidad. Es cierto que en esta última semana la ha recuperado casi en su totalidad, los valores que perdió la semana anterior, y con Bitcoin pues casi que también está ocurriendo algo parecido, quizá en menor medida, y podemos ver cómo esta última semana pues ha aumentado más o menos un 10% desde su valor mínimo, que alcanzó los 8.400 más o menos. En conclusión, creo que ahora se está extendiendo a Europa, quizá en China se vaya recuperando poquito a poco su industria y se vayan normalizando lo que es la vida cotidiana en las ciudades, y ahora tenemos que ver cómo reacciona Europa y el resto del mundo. Como hemos visto anteriormente, se está extendiendo a España, Estados Unidos, Italia, Alemania, y tenemos que ver cómo afrontan los gobiernos esta crisis. Creo que a corto plazo va a traer muchísima volatilidad a los mercados, ya sean activos refugios como el oro, como al mercado del SP500 y al mercado tradicional. Respecto a Bitcoin, pues creo que también va a traer mucha volatilidad, pero creo que a largo plazo, que es como tenemos que ver, o como yo, por ejemplo, veo las inversiones, y en particular veo la inversión de Bitcoin, creo que a largo plazo Bitcoin se va a comportar como una reserva de valor, al igual que el oro,
y va a guardar nuestra economía particular e incluso creo que junto con el halving pues nos va a ayudar a obtener grandes ganancias y aumentar nuestro patrimonio personal. Bueno, y aquí dejamos el programa de hoy. Espero que os haya aportado mucho valor y os parezca interesante la información que hemos visto hoy. Recordaros que nos encontramos en YouTube en formato vídeo, también estamos en la plataforma de Library, también en formato vídeo, y en la plataforma de BigTube. Y en formato podcast pues estamos en iVoox y en Spotify. Os animo a suscribiros a cada uno de los canales y compartirlo con vuestros amigos y darle a me gusta. Me ayudáis muchísimo y poquito a poco vamos creciendo. Así que sin más, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego!